Seguimos trabajando con espacios vectoriales, actividad número 9. La actividad previa nosotros nos enfocamos a introducir los vectores. Ahora vamos a tocar el tema que es propio de la unidad, espacios vectoriales. Bien, para entender los espacios vectoriales vamos a partir de un ejemplo. Primero, nosotros pensemos en R2. Ya nosotros entendemos R2 como dos dimensiones. Vamos a trabajar en R2. En R2 yo les propongo los siguientes vectores. Mi primer vector es 3, 2. Y el segundo vector U va a ser equivalente a menos 2, 4. Ahora, al momento de que nosotros realizamos la gráfica, vamos a tener el vector que es mi vector B aquí y mi vector U aquí. Eso ya lo hemos venido trabajando. Ahora, ¿qué pasa si nosotros entonces tenemos esos mismos vectores pero con un múltiplo escalar, 2B y 2U? Entonces yo tendría ahora mis nuevos vectores que serían 2B, 6, 4 y 2U, que sería entonces menos 4,8. Bien, estamos trabajando en R2 y si nosotros pasamos esto al plano, nosotros tendríamos ahora 2B y 2U. ¿Qué significa esto que les acabo de explicar? Primero, entendamos que el espacio vectorial dice es un conjunto de objetos denominados vectores junto con las operaciones de suma de vectores y multiplicación por un escalar forman un espacio vectorial en B, en R2 o en R3. En palabras más simples, nosotros tenemos un pequeño espacio aquí, que es el que les estoy dibujando, en color azul. Este espacio es el espacio B al que se refiere en esta definición como tal. Yo aquí también voy a tener un espacio B, que es este de aquí. Ahora, este espacio es mi espacio vectorial. Seguimos trabajando con la definición. Chequen lo siguiente. ¿Qué tiene entonces de común este primer ejemplo con este segundo ejemplo? ¿Notaron cómo habla de el múltiplo escalar? Yo tengo mi vector B y su múltiplo escalar. Tengo mi vector U y su respectivo múltiplo escalar por 2. Vamos a trabajarlo gráficamente. Observemos lo siguiente. Estamos trabajando en R2. Chequen. Ok, los primeros vectores sobre los cuales nosotros partimos es U y B. Después nosotros encontramos un espacio, el espacio que nosotros lo llamamos como B, este pequeño espacio. Después, yo esos mismos vectores los multipliqué por 2, un múltiplo escalar, y obtuve para mi vector B este nuevo vector y para mi vector U este nuevo vector. Como se están dando cuenta, ambos vectores, es decir, este vector junto con este y este vector junto con este otro, noten lo siguiente, cómo se encuentran sobre la misma línea de acción. Noten cómo se encuentra sobre la misma línea de acción. ¿Qué es lo único que está cambiando? Lo único que está cambiando es su magnitud. Son más grandes, por eso es el múltiplo escalar. Notemos ahora qué es lo que va a pasar con estos nuevos vectores, con ese espacio B que se forma. Observen, ese espacio B es más grande, pero noten cómo ese espacio B nuevo que se formó
está también contenido dentro de mi vector U y B sobre los cuales nosotros partimos y de mi primer espacio que nosotros obtuvimos. ¿Qué relación entonces empieza a existir? Existe de hecho, es esta relación del múltiplo escalar. Pero noten cómo también nos habla de la suma de vectores. Para la suma de vectores, nosotros pensemos en lo siguiente. Chequen, vamos a trabajar ahora con dos U 2B más 2U. Es decir, la operación que yo voy a tener es 6,4 más menos 4,8 y el resultado que yo voy a obtener va a ser un vector un vector nuevo que lo voy a llamar W, mi vector W 212. ¿Qué es lo que pasa geométricamente? Bueno, nosotros sabemos lo siguiente. En el plano nosotros vamos a tener mi vector que va a ser 2B, mi vector que va a ser 2U. Esos vectores, cuando yo los sumo, voy a tener un nuevo vector. Este vector que marqué en color azul, que va a ser mi vector W. Eso es lo que está ocurriendo al momento de sumar. Este vector W, observen lo siguiente. Ese vector W es este vector que les acabo de marcar aquí en color verde. Quiero que noten lo siguiente. Este vector nuevo, el vector W que nosotros obtuvimos, este vector B, está contenido dentro de mi espacio vectorial que era del múltiplo escalar, los vectores más grandes, pero también está dentro del espacio vectorial de mis vectores más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el múltiplo escalar, en lugar de ser 2, es 3? También este vector va a estar contenido. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño puede ser? Infinito. Yo puedo hacer el múltiplo aún más grande y aún más grande. Y esta figura va a seguir siendo escalar. Va a seguir siendo más grande o más pequeño dependiendo del múltiplo escalar. Ese entonces va a ser mi espacio vectorial. Y en mi espacio vectorial es que existen vectores. Es un espacio, un lugar donde va a contener vectores. Entonces, vamos a la definición. Espacios vectoriales es un conjunto de objetos denominados vectores. ¿Cuáles son esos conjuntos de objetos y cuáles son esos vectores? Los vectores son estos. Los vectores que van a ir apareciendo aquí, que van a ir apareciendo, otro sería aquí, y así sucesivamente. Esos son los conjuntos de los que habla. Junto con las operaciones de suma de vectores, que son estas, y multiplicación de un escalar, esta, forman espacios vectoriales en B. Van formando estos pequeños espacios vectoriales. Este primer espacio vectorial, este segundo espacio vectorial, y así sucesivamente nosotros podemos tener nuevos espacios vectoriales. Entonces, las operaciones de suma de vectores y escalar de un vector generan espacios vectoriales, y dentro de los espacios vectoriales es que existen un conjunto de vectores que están en función pues de mis vectores previos. Eso es bien importante. Ahora, subespacios vectoriales. Sea H un subconjunto de un espacio vectorial B, H hereda las operaciones del espacio vectorial padre. ¿A qué se refiere esto? Dice, sea H un subconjunto de un espacio vectorial B, H hereda las operaciones
de un espacio vectorial padre B. Mi espacio vectorial padre B del que habla es este, porque aquí nosotros estamos partiendo de mis vectores padres 3,2 menos 2,4. Generé un subespacio vectorial que es este. Ahora, dentro de este subespacio vectorial, yo encontré objetos, encontré vectores. Estos vectores, es decir, W, hereda las operaciones del espacio vectorial padre. Es decir, contiene estas operaciones que yo realicé, que son propias de este espacio vectorial. Es decir, W hereda los elementos o la base que proviene de mis vectores padre. Y ahí es donde nosotros tenemos espacios vectoriales y subespacios vectoriales, pero en R2. Entonces, ¿qué ocurriría en R3? Algo muy semejante. Vamos a 3 dimensiones. Observen lo siguiente. Tengo el octante y en el octante tengo ahora, fíjense, mi primer vector, mi segundo vector, que los dibujé de forma unitaria. Ahora, estos vectores están sobre los ejes para que se aprecie de forma más clara lo que yo quiero darles a entender. De la misma manera, yo puedo tener este vector con un escalar, 2, 3, lo mismo este y lo mismo este. Van a formar un espacio vectorial. El espacio vectorial que van a formar va a tener esta figura. Y de la misma manera puede ser escalar, más grande o más pequeño. Ahora, dentro de este espacio vectorial, yo también voy a tener un conjunto de vectores. Los conjuntos de vectores que yo puedo tener son como por ejemplo este que acabé de marcar en color verde, en 3 dimensiones. Bien, esa es la definición que nosotros necesitamos de espacios vectoriales y subespacios vectoriales.